día, gente, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vayan a ver el videito. Bueno, como mañana no voy a poder estar, les hago un videito cortito de aparato reproductor masculino. ¿Sí? Vamos a hacer un breve repasito de lo que vimos el otro día con aparato reproductor femenino. Y bueno, podemos decir, de vuelta, vamos a repetir para repasar en realidad, que los aparatos reproductores permiten, bueno, mediante la reproducción sexual, la generación de nuevos individuos y la perpetuación de la especie. Esto ya lo habíamos visto. Están formados por, bueno, estructuras denominadas gónadas que producen células germinativas o gametas, ¿sí? que son haploides, se producen por meiosis, y hormonas sexuales diversas dependiendo del aparato reproductor del cual estemos hablando. Tienen ductos, conductos, tubos, ¿sí? que transportan y almacenan gametas. Se habla de ductos, conductos, tubos, pero van a ver que algunos tienen forma de tubos y otros tienen una morfología similar a un tubo, pero con algunas particularidades. Bueno, y también podemos decir que los aparatos reproductores poseen glándulas sexuales accesorias, ¿sí? que producen materiales de soporte de las gametas, ya sea para activar las gametas, para sostenerlas tróficamente, para almacenarlas, para activarlas, capacitarlas. Bueno, hay varias funciones que son las que cumplen las secreciones de estas glándulas accesorias. Bien, nuestro aparato reproductor masculino está formado por genitales internos, ¿sí? donde encontramos las gónadas, en este caso los testículos, en número par, producen espermatozoides y hormonas. Hay un sistema de conductos, los conductos epididimarios, ¿sí? los conductos deferentes, el conducto eyaculador y la uretra, las glándulas sexuales accesorias, como las vesículas seminales, la glándula prostática, las glándulas bulbo-uretrales. Y además tenemos los genitales externos, ¿sí? como el órgano copulador o pene y el escroto. Y ahora vamos a ver si podemos ver acá con el programa de anatomía, acá podemos ver el órgano copulador, ¿sí? y el escroto conteniendo los testículos. Acá tenemos la parte de la genitalia externa, el escroto y el pene, ¿sí? Ahora volvemos nuevamente a la presentación. Luego, bueno, acá les dejo una serie de imágenes como para refrendar lo que acabamos de hablar, pero también podemos verlo acá con esta figura que se ve buena, como para que quede un poco más clarito. A ver si puedo acomodar esto. Ahí está. Bien. Nosotros entonces hablábamos de genitales externos, genitales internos, ¿sí? glándulas, conductos. Bueno, vamos a pasar a hacer un repasito de lo que dije en la diapositiva anterior. Habíamos dicho que teníamos genitales externos formados por el órgano copulador o pene, el testículo, el escroto, que acá no está dibujado, pero sí se ven las gónadas, ¿sí? Ya las gónadas forman parte de los órganos reproductivos internos. Luego tenemos estas estructuras, ¿sí? denominadas epidídimo, izquierdo y derecho, ¿sí? Ya vamos a ver las características del epidídimo y obviamente de los testículos propiamente dichos y del pene. También teníamos una serie de conductos, como por ejemplo los conductos deferentes, derecho e izquierdo, ¿sí? que se van a comunicar justo por detrás de la vejiga, porque el aparato reproductor masculino está, al igual que el femenino, ligados al aparato urinario, pero bueno, el aparato reproductor masculino está más íntimamente ligado al urinario. Bien, los conductos deferentes, cada uno de ellos, ¿sí? van a desembocar justo por debajo de la vejiga en una serie de estructuras. Es decir, cada uno de ellos va a ir a parar a la uretra, ¿sí? Pero en este caso la uretra está rodeada por una glándula que es la glándula prostática. Por lo tanto, la uretra que sale de la vejiga, en este caso al atravesar la próstata, se denomina uretra prostática. Bien, pero previo a entrar a la uretra prostática, ¿sí? cada uno de los conductos deferentes se van a encontrar con dos estructuras pares, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, las glándulas, ¿sí? o vesículas seminales. Cada una de ellas tiene su tubito.
Entonces acá en la unión del conducto deferente, ¿sí?, con las vesículas seminales, ya el conducto deferente cambia de nombre y se denomina conducto eyaculador, ¿sí? Atraviesa toda la próstata y entra en la uretra prostática. Si miramos con un poco más de atención y hacemos memoria de lo que fue la clase de aparato urinario, vamos a ver que acá tenemos otra estructura que pertenece a ambos aparatos y que es el esfínter uretral externo, ¿sí? Tenemos un esfínter uretral interno por acá arriba y acá tenemos un esfínter uretral externo. La uretra prostática, el conducto eyaculador, y acá tenemos un par de glandulitas más que también hacen a la formación del semen, al igual que el líquido prostático y el de las vesículas seminales, que son el de las glándulas de Cooper, ¿sí? Las glándulas de Cooper que van a entrar a lo que sería la uretra que pasa a través del pene, que es la uretra esponjosa. Si ponemos la señalizamos, van a ver que atraviesa todo el pene, ¿sí? Pasa a través del cuerpo esponjoso, ¿sí? Por eso se denomina uretra esponjosa. Entonces, teníamos la uretra esponjosa, la uretra membranosa, que era muy cortita y estaba entre lo que es la uretra prostática y la esponjosa, ¿sí? Es la que está entre lo que sería la próstata y el cuerpo esponjoso, y la uretra prostática, ¿sí? Ya que estamos acá con el órgano copulador, podemos decir que tenemos varias cuestiones para describir. Sobre todo por donde pasa la uretra esponjosa. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque tengo el cuerpo esponjoso, que es el que se llena de sangre durante la erección del pene, y dos cuerpos cavernosos, sí, que son los homólogos del clítoris, porque el clítoris, van a ver que si revisan la bibliografía o algún esquema, van a ver que tiene el clítoris dos pilares, ¿sí? Dos pilares cavernosos. Bueno, esos pilares, ¿sí?, son los homólogos de lo que serían los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y el glande sería el cuerpito, ¿sí?, o la cabeza de lo que sería el clítoris. Luego, estos también se dividen y forman diferentes estructuras como los bulbos cavernosos, ¿sí?, u otras estructuras eréctiles que están por debajo de los labios mayores. Bien, dejando de lado el aparato reproductor femenino, bueno, quería mostrarles básicamente esto para ver con este videito la estructura del aparato reproductor masculino con todos sus conductos, sus glándulas accesorias, como la próstata, las bulbouretrales y las seminales, los conductos deferentes, el conducto eyaculador, los distintos tramos, ¿sí?, de la uretra, ¿sí? Bueno, más o menos con esto ustedes hacen un repasito de las diapositivas que estuvimos viendo, como para que les quede un poco más claro que un esquema que puede aparecer en el PowerPoint. Espero que les sirva. Bueno, y ahora vamos a retomar el PPT. Vamos a pasar por alto los esquemas, es básicamente lo que acabamos de mencionar. Y ahora, cuando hablamos de la organografía externa, tenemos que hablar de los testículos. ¿Dónde están situados? Bueno, están situados en esa bolsa de piel, en ese pliegue cutáneo, ¿sí?, que deriva de la piel del abdomen, que se denomina escroto. Es un saco que contiene a los testículos separados por un pliegue vertical, ¿sí?, y que tiene algunas características. Presenta el músculo dartos. El músculo dartos genera arrugas en el escroto, pero no es lo más llamativo. Sí, lo más interesante del músculo dartos es que interviene en la regulación de la temperatura de los testículos, porque, por si ustedes no lo saben, los testículos tienen que estar por debajo de los 37 grados para mantener la viabilidad de los espermatozoides y la fecundidad del varón. Entonces, mediante la contracción y la distensión se produce un acercamiento o un alejamiento, ¿sí?, es decir, se pega el escroto en la pared abdominal o se distiende y se separa de la pared abdominal. Se va a pegar siempre y cuando haga una temperatura bastante inferior a los 37 grados en el ambiente exterior, entonces se arruga y se pega a la pared abdominal. Cuando hace calor, se distiende, se relaja el músculo dartos y los testículos se desprenden, sí, o se despegan o se alejan de lo que es la pared abdominal para seguir manteniendo una temperatura por debajo de los 37 grados y mantener la viabilidad de los espermatozoides. Acá les traje otras imágenes para que vean el escroto y la posición de los
testículos. Van a ver que hay varias fascias. No tiene sentido que se aprendan el nombre de las distintas fascias que van a recubrir el escroto, ni de las distintas capas que están por fuera de lo que es el testículo, porque van a ver que va a aparecer una túnica vaginal. Bueno, es parte de la cubierta escrotal, ¿sí? La cubierta escrotal externa, que también cubre al testículo. Cuando hablamos de los testículos también, bueno, tenemos que decir que son las gónadas, son órganos pares, son estructuras que producen las gametas, los espermatozoides, y también producen hormonas. Miden aproximadamente 4 centímetros de largo por 2 de ancho por 3 de alto, ¿sí? Parecen una aceituna. El tamaño fluctúa, esto es un tamaño relativo, lo que les estoy colocando acá, y están rodeados, además de todas las fascias y la túnica vaginal, por la cápsula de tejido conectivo denso, una cápsula denominada túnica albuginea. Por debajo de la túnica albuginea van a encontrar en la bibliografía y en algunos esquemas que está la túnica vasculosa. La túnica vasculosa es precisamente una túnica formada por tejido conectivo que lleva toda la irrigación sanguínea y linfática hacia el interior del testículo. Pero la capa más externa del testículo en sí, de la gónada, es la túnica albuginea. Y la túnica albuginea tiene ciertas particularidades. Se mete dentro del testículo, invade el testículo y forma septos, ¿sí? Forma septos o separadores. Sí, lo septa todo, determinando las estructuras denominadas lobulillos. Bien, ¿qué sucede ahí? En cada uno de esos lobulillos ustedes van a ver que tengo una serie de tubitos. Acá se ven los septos, derivados de la túnica albuginea, es todo tejido conectivo denso, muy fibroso. Se forman todas estas cavidades, ¿sí? Y esas cavidades o septos van a albergar, ¿qué cosa? Bueno, van a albergar los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos son muy importantes porque es el lugar, ¿sí?, donde se producen los espermatozoides. Entonces, los testículos se hallan septados por tabiques, formados a partir de la túnica albuginea, formando alrededor de 200 a 300 compartimentos denominados lobulillos, donde cada uno contiene de 2 a 3 de estos tubitos bien enrollados, ¿sí?, que se denominan túbulos seminíferos, de entre más o menos 30 y 80 centímetros de longitud y 150 a 200 micras de diámetro. Bien, acá hay una imagen que saqué del ROS, ustedes lo pueden visitar al ROS, tiene mucha más cantidad de imágenes, igual que el Tortora, pero más que nada para ver el corte de un túbulo seminífero, para ver el corte nada más, porque van a ver que en el práctico también hay un corte por un túbulo seminífero donde van a tener que colocar algunos nombres, pero este es bastante básico. ¿Qué voy a ver yo? Bueno, voy a ver la capa más externa, ¿sí?, del túbulo seminífero, una membrana basal, ¿sí?, y una serie de células conjuntivas que tienen propiedades contráctiles. Están entre células conjuntivas y células epidérmicas. Todavía no se ponen de acuerdo a la naturaleza de esas células mioides peritubulares, pero sí podemos decir que tienen propiedades contráctiles. ¿Para qué? Bueno, para expulsar o para mover los espermatozoides recién formados a través de la luz del tubo hacia el epidídimo, que es el siguiente paso de lo que vamos a hablar ahora. Acá pueden observar, así como veíamos la capa, la corteza del ovario, ¿sí?, donde se veían las células germinales, yo en la corteza del ovario no veía, por ejemplo, espermatogonias, veía directamente folículos primordiales. ¿Por qué? Porque las ogonias ya habían originado los folículos en el estadio fetal. En el caso del varón, como lo habíamos charlado, las espermatogonias se activan luego de la pubertad y comienzan a fabricar los espermatocitos y las espermátides hasta llegar a los espermatozoides propiamente dichos, primero a través de mitosis y luego a través de la división meiótica, ¿sí?, para reducir el número cromosómico a la mitad. Lo mismo que ocurre con los ovocitos, pero con un proceso bastante diferente. ¿Qué más? Bueno, habíamos dicho que los túbulos seminíferos eran el sitio donde se originaban los espermatozoides, pues es un sitio también donde hay ciertas células que producen hormonas, como por ejemplo las células de Leydig. También teníamos las células de Sertoli, que van a ver que cumplen una función bastante importante en cuanto a lo que es el desarrollo y la producción de los espermatozoides. Y bueno, y su metabolismo también y su trofismo. El epidídimo es un órgano con forma de coma, ¿sí?, como si fuera una J acostada, de más o menos de unos 4 centímetros de largo, que yace sobre el borde posterior de cada uno de los testículos. Ahora vamos a ver una imagen.
Cada epidídimo consta de un conducto epididimario muy enrollado. Este es uno de los conductos que habíamos mencionado cuando hablamos de los conductos que forman parte del aparato reproductor masculino. No hay que confundírselo con lo que es el epidídimo. El epidídimo es una estructura y luego del epidídimo surge una colita, ¿sí?, muy enrollada, que es el conducto epididimario. Este conducto, el epidídimo consta de tres partes. El epidídimo, no el conducto, ¿sí? La cabeza, que es el sitio de unión con los conductos eferentes que van a partir de cada uno de esos lobulillos donde se sitúan los túbulos seminíferos, ¿sí? Tiene un cuerpo, que es la zona media, y una cola, la cual se continúa con el conducto deferente, ¿sí? Desenrollado mide aproximadamente unos 6 centímetros. Son medidas relativas. Pueden encontrar otras medidas no muy superiores, 6 metros, no muy superiores ni muy inferiores, pero más o menos es un promedio de lo que mide el epidídimo desenrollado, con sus tres partes y el conducto epididimario, que es la parte de la cola, que es la que se va a conectar con el conducto deferente, que va a ir a parar, bueno, a las glándulas accesorias y luego a la uretra. Funcionalmente es muy importante la función que cumple el epidídimo. Esta es la parte más importante. Es el lugar de maduración de los espermatozoides, ¿sí? Bueno, acá me equivoqué, no es proceso, es proceso por el cual obtienen su motilidad, ¿sí? Comienzan a moverse gracias a su flagelo y obtienen la capacidad de fecundar al óvulo, es decir, se activan. Se activa el espermatozoide como célula gamética en sí. Luego van a ver que dentro del tracto femenino ocurre otra serie de sucesos que involucran la capacitación. Bueno, pero no mezclemos. Acá obtienen la motilidad y la capacidad de fecundar al óvulo, es decir, se transforman en una célula gamética propiamente dicha. Y esto ocurre, bueno, a lo largo de 14 días. En sí, los espermatozoides pueden estar almacenados durante varios meses. Si no hay una eyaculación, son reabsorbidos y viene una nueva camada desde los túbulos seminíferos y quedan almacenados para su posterior maduración en el epidídimo. También interviene en la eyaculación al impulsar a los espermatozoides hacia el conducto deferente por medio de contracciones peristálticas de la musculatura lisa, es decir, los espermatozoides no están permanentemente en el conducto deferente, sino que durante la eyaculación salen del epidídimo y hacen todo el trayecto y pasan por todos los tubos que tienen que pasar y por todas las glándulas accesorias que tienen que pasar hasta llegar a la uretra esponjosa para luego salir hacia el tracto femenino. Tienen contracciones peristálticas. ¿Por qué? Porque tienen dos capas musculares, ¿sí? Y hacia el final, en lo que sería la cola del epidídimo, tiene hasta 3 capas musculares, lo que lo hace un tubo bastante poderoso desde el punto de vista muscular, bueno, para proyectar, ¿sí?, los espermatozoides a través del tubo deferente hacia la zona de la próstata, la vesícula seminal y las de Cooper, hasta llegar a la uretra esponjosa. Bien, bueno, acá este esquema lo saqué del libro de anatomía que les dije, del Netter. Bueno, y acá pueden observar, ¿sí?, en ambos, están todos con nombre y apellido, todas las estructuras, pero se pueden ver los septos, ¿sí?, formados a partir de la cápsula albuginea de tejido conectivo, ¿sí?, y todos los lobulillos donde se encuentran enroscados entre 2 y 3 túbulos seminíferos. Acá se ve lo que sería toda la red, esto se denomina la red de Testis o red de Haller, ¿sí?, que es una serie de túbulos que se van enroscando y anastomosando hasta, ¿sí?, confluir en ¿dónde? En el conducto epididimario, ¿sí?, y de allí hacia el conducto deferente. Pasa que acá no está dibujado el epidídimo, acá está dibujado. Acá es como que lo sacaron para ver los tubos cómo se desarrollan dentro del epidídimo y cómo van a descargar su contenido, ¿sí?, hacia el conducto deferente. Acá se ve perfectamente la zona de la cabeza, la zona del cuerpo, ¿sí?, ven que está bastante corrugado, bastante enrollado, ¿sí?, y la zona de la cola, que está aún más enrollada. Bueno, y en esta zona es donde tengo las 3 capas musculares características del epidídimo. Características de esta parte del epidídimo, porque hemos visto que acá teníamos únicamente 2. Bueno, acá tenemos 3. Esta participa activamente durante la eyaculación para emitir los espermatozoides hacia el conducto deferente.
En cuanto a las células testiculares, habíamos visto un cortecito por un túbulo seminífero, pero bueno, acá hay que decir algo que es sumamente importante. Voy a tirar un poquito de fisiología porque corresponde para hacer la descripción de lo que es la gónada, y vamos a mencionar las células sustentaculares o células nodrizas o células de Sertoli. Pueden encontrarlas con cualquiera de esos nombres. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Bueno, compartimentan los túbulos seminíferos. ¿Qué significa? Que dividen los túbulos seminíferos en dos partes. Una parte que está orientada hacia lo que es la membrana basal, ¿sí?, donde están las espermatogonias, y una parte superior donde van a madurar los diferentes espermatocitos, van a pasar a la fase de espermátide hasta llegar al estadio de espermatozoide, ¿sí? Cumplen la función de nutrir los espermatocitos, las espermátidas y los espermatozoides, ¿sí? Tengan en cuenta que las células de Sertoli nacen a la altura de la misma membrana basal, ¿sí?, alrededor de las mismas espermatogonias, pero hay compartimentalización. Las mismas células tienen uniones de membrana que compartimentan en porciones, ¿sí?, en dos porciones, los túbulos seminíferos. Median los efectos de la testosterona y la folículo estimulante durante la espermatogénesis, es decir, que absorben ambas hormonas y al decir que median, contribuyen a la funcionalidad de estas dos hormonas, o hacia la formación de testosterona o hacia la activación de las espermatogonias a través de la folículo estimulante para que se produzcan espermatocitos y luego espermatozoides. Transforman a la testosterona en estradiol, ¿sí?, y en dihidrotestosterona, no hace falta que se sepan todos estos nombres, lo cual influye en la determinación del sexo hormonal del embrión, ya que estamos hablando a nivel embrionario, y en el desarrollo y diferenciación de los genitales externos, ¿sí? Esto es sumamente importante. Es decir, que las células de Sertoli no solamente están para mantener el trofismo, ¿sí?, de los espermatozoides en formación, sino también para ser mediadores hormonales y también para ser determinantes en cuanto a lo que es el sexo hormonal del embrión, ¿sí?, y la diferenciación de los genitales. Bueno, porque el sexo genético ya viene determinado desde la fecundación, pero el sexo hormonal no. El sexo hormonal tiene que definirse acá, si no ya estaríamos en algunos problemas y el individuo, ¿sí?, si no tiene esta capacidad a este nivel, ¿sí?, a nivel embrionario, no podría definirse sexualmente en el estado adulto, ¿sí? Es algo muy importante. También producen inhibina, ¿sí?, que inhibe la secreción de la folículo estimulante a nivel de la adenohipófisis, es decir, produce una retroalimentación negativa, y también producen activina, es decir, que activan la secreción de la folículo estimulante, es decir, una retroalimentación positiva. Por eso les decía que las células de Sertoli son muy importantes en cuanto a la formación y el mantenimiento de las células sexuales, y además en cuanto a la determinación del sexo hormonal, ¿sí?, y a la diferenciación de los genitales externos desde el embrión al estadio fetal. Acá les traje también otro esquema que me robé del ROS, ¿sí? Vuelvo a repetir para que no se olviden. Sufren la compartimentalización de los túbulos seminíferos en una parte basal y una parte luminal. Acá se ve clarita las dos partes, es como si fuera una torta con dos pisos, donde yo puedo ver las células de Sertoli, ¿sí?, puedo ver las espermatogonias, la membrana basal, pero en este compartimento yo tengo un aislamiento físico y un aislamiento fisiológico, ¿sí? Tengo un aislamiento fisiológico, es decir, esta compartimentalización me está aislando los espermatozoides en formación, me los está aislando de lo que es el fluido sanguíneo, del plasma, por así decir. Recuerden que todo esto está muy irrigado, pero para evitar trastornos en la formación de la gameta, porque esto es muy, muy importante, ¿qué pasa? Bueno, se separa, se divide, se transforma en dos ambientes, y los fluidos, ¿sí?, que se van a formar dentro del túbulo seminífero, sobre todo en el compartimiento abdominal, al estar aislado del compartimiento inferior, van a tener una diferencia fisiológica importante respecto del plasma sanguíneo. Lo que va a hacer esto, ¿qué va a hacer? Y bueno, esto se va a transformar en una barrera, ¿sí?,
una barrera hematotesticular, una barrera dentro del túbulo seminífero. ¿Estamos de acuerdo? Porque bueno, esto está aislando y está previniendo que me entre algo diferente de lo que tiene que circular alrededor de los espermatozoides en formación y bueno, salgan sanitos, por así decir. ¿Qué más podemos contar? Bueno, entre los túbulos seminíferos, ¿sí? Entre los túbulos, no dentro, hay otra población celular que son las células de Leydig o células intersticiales, son endocrinocitos, pertenecen al sistema endocrino difuso, así como las células de la teca de los folículos que producían estrógenos y bueno, progesterona cuando se transformaban en el cuerpo lúteo. Estas producen hormonas en los espacios adyacentes a los túbulos seminíferos. ¿Qué es lo que van a producir? Bueno, van a producir testosterona, ¿sí? Así como el cuerpo lúteo va a producir progesterona y las tecas van a producir poca cantidad antes de la ovulación, las células intersticiales van a producir testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, ¿sí? Es la homóloga de la progesterona en la mujer. Bueno, ahora vamos a pasar, habiendo hablado un poquito de los testículos y las células que forman parte de los testículos, los túbulos seminíferos y demás, de las glándulas accesorias que yo tengo en el tracto reproductivo masculino, en el aparato reproductivo masculino. Las vesículas seminales. Recuerden que los conductos deferentes pasaban por detrás de la vejiga, como habíamos visto en el video, y se unían a la próstata, entraban a la próstata. Pero antes de entrar a la próstata, recibían el fluido de las vesículas seminales, es decir, que ya cambiaban de nombre y ya pasaban de ser conducto deferente a un conducto eyaculador. Una vez que entran a la próstata y se suman al conducto seminal, ya se denomina conducto deferente. Ya teníamos un cambio de nombre. En el caso de las vesículas seminales, son pares, secretan un fluido viscoso alcalino que contiene fructosa, ¿sí? Muy importante, prostaglandinas más importantes y proteínas coagulantes. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, porque todas estas glándulas van a producir sustancias que van a ser partícipes de lo que es la formación del semen, porque el semen no solamente está formado por espermatozoides, sino que está formado por un fluido que proviene de la próstata, de las vesículas seminales y de las glándulas bulbouretrales. Entonces, las vesículas seminales van a producir todas estas sustancias. ¿Para qué? Bueno, para alcalinizar el semen en formación y neutralizar la acidez de la uretra y del tracto reproductor femenino. Recuerden que había un ambiente hostil en la vagina con un pH ácido y había que neutralizarlo porque si no los espermatozoides no eran viables y morían. Bueno, una de las funciones de las vesículas seminales es producir un fluido que neutralice la acidez de la uretra, es decir, actúe como un buffer. La fructosa, que va a ser? Bueno, la fructosa le va a proveer ATP para la motilidad del esperma, porque los espermatozoides tienen que absorber fructosa para poder mantener su motilidad, ¿sí? Esa fabricación de ATP va a ocurrir justo en el cuello del espermatozoide. Hagan memoria, si no busquen, en el práctico hay un esquema de un espermatozoide, si no en la bibliografía también hay. En la zona del cuello se sitúan una serie un montón en realidad de mitocondrias que van a metabolizar esta fructosa. Recuerden que el espermatozoide no tiene sustancia de reserva, tiene muy poca cuando sale del tubo seminífero, entonces necesita que alguien lo alimente. Bueno, ¿quién lo va a alimentar? Parte del fluido de las vesículas seminales. Las prostaglandinas, por otro lado, contribuyen a la motilidad y a la viabilidad del esperma, ¿sí? Hacen que sea más móvil. Recuerden que toda la activación del espermatozoide ocurría en el epidídimo, ¿sí? También producen semenogelina, ¿sí? Que es una proteína que causa la coagulación del semen luego de la eyaculación, ¿sí? Los varones, el único varón presente en nuestra clase, Esteban, sabrá de lo que estoy hablando. Ustedes también, las que son mamá, han visto lo que es el semen y la forma que tiene cuando sale del pene. Bueno, se coagula. ¿Se coagula por qué? Se coagula en una primera instancia, luego se vuelve fluido. Bueno, pero esa primera coagulación viene dado por esta semengolina, ¿sí? Para que quede pegado, asido a los pliegues de la vagina. Si no, se caería, se chorrearía, se volvería muy fluido rápidamente. Eso sucede, de hecho, y se perdería una gran parte de la población de espermatozoides que fueron eyaculados. Bueno, acá hay una imagen del libro de anatomía del Netter,
¿sí? Muy similar a la que vimos con el programa de anatomía, bueno, donde se ven bueno, acá se ven los uréteres, se ve la vejiga, ¿sí? Se ve la ampolla, las dos ampollas de los conductos deferentes, ¿sí? Porque el conducto deferente es parecido al uréter, pero luego se ensancha antes de entrar a la próstata y se vincula, ¿sí? Se conecta con las vesículas seminales. ¿Quién se conecta? Y se conecta el fluido con espermatozoides. Y acá es donde se vuelca el fluido seminal de las vesículas seminales, ya no al conducto deferente, sino ahora al conducto eyaculador que va a atravesar toda la próstata y luego se va a unir a lo que es la uretra prostática, ¿sí? Y va a recibir en la próstata el fluido prostático y más abajo, pasando la uretra esponjosa, va a recibir el fluido de las glándulas bulbouretrales. ¿Qué hace la glándula prostática? Bueno, es una glándula única, ¿sí? Es un órgano simple que rodea la uretra a la salida de la vejiga. No vamos a describir la histología de todos estos órganos, ¿sí? Más que nada vamos a ver lo que es la morfología de la glándula prostática. Da lugar a la uretra prostática, ¿sí? Porque la uretra que viene de la vejiga cuando atraviesa la próstata cambia de nombre. Y además recibe la secreción de las vesículas seminales, ¿sí? Y del conducto eyaculador. Tiene el tamaño de una castaña, es decir, es bastante grandecita, más grande que una nuez. Está por debajo de la vejiga, produce un fluido lechoso, ¿sí? Es lo que le da el color al semen, ligeramente alcalino, muy similar a lo que hacen las vesículas seminales, ¿sí? Y tiene ácido cítrico, azúcares y enzimas proteolíticas que licúan el semen. Es decir, el semen una vez que está en la vagina, bueno, primero llega como un fluido no lechoso, sino como un fluido más denso. Y luego se va a licuar. ¿Por qué? Porque primero van a actuar las proteínas de las vesículas seminales y luego, más tarde, van a actuar las enzimas proteolíticas. ¿Para qué? Para que una vez vencido el pH ácido de la vagina, los espermatozoides puedan nadar a través de los pliegues hacia la zona del cuello uterino, ¿sí? Entonces todo esto es necesario para que el semen pueda discurrir desde la vagina hacia lo que es la zona del útero y todos los cambios que va sufriendo a medida que los espermatozoides van subiendo hacia el cuello del útero. Recuerden que en el cuello del útero teníamos otro tipo de sustancias, ¿sí? Un moco más alcalino que también protegía a los espermatozoides del ácido de la vagina y que si era delgadito permitía que los espermatozoides nadaran hacia lo que era la cavidad uterina, ¿sí? Hagan memoria, así más o menos van vinculando ambos sistemas. Luego viene la secreción de las glándulas de Cooper, ¿sí? Son pares, producen un fluido mucoso, también alcalino, pero el fluido mucoso más que nada sirve para lubricar y neutralizar el pH ácido de la uretra, ¿sí? De la uretra, sobre todo de la uretra membranosa y de la uretra esponjosa, que es la que atraviesa todo el pene. Bueno, y acá tienen una imagen similar a la que vieron en urinario, donde se ve la vejiga, la uretra prostática, la uretra esponjosa, ¿sí? la uretra membranosa, la uretra esponjosa, la próstata, las glándulas de Cooper y acá atrás las vesículas seminales. Acá se ve lo mismo visto de frente. La uretra masculina tiene desde que sale de la vejiga hasta el meato urinario alrededor de unos 20 centímetros. También es relativo. Tiene tres partes. La uretra prostática, que ya la vimos, que atraviesa la próstata. Una porción muy chiquitita entre la próstata y la uretra membra y la esponjosa y la uretra esponjosa propiamente dicha. Bueno, y esto es más o menos lo que vimos también en aparato urinario, ¿sí? Las tres partes de la uretra con los esfínteres. Recuerden que en el video habíamos visto dos esfínteres, ¿sí? El esfínter interno, que está justo a la salida de la vejiga, y un esfínter externo, que parece un anillito. Bueno, está acá. Porque vi que por ahí en el práctico de urinario se confundieron con el tema de los esfínteres. Por ahí se me chispoteó alguna flecha, se bajó, se corrió, pero creo que con estos esquemas va a quedar más que claro. Bueno, este es otro esquema que también saqué del Netter como para ver los cuerpos, ¿sí? Que forman parte del pene. El glande, el cuerpo esponjoso, ¿sí? Y el cuerpo o los cuerpos cavernosos, que son los que se llenan de sangre durante la erección del pene. Esto también lo vimos cuando estuvimos observando el videíto este, ¿sí? Como para que quede más que claro las distintas estructuras que forman parte del pene, los tubos, las glándulas, ¿sí? Y más o menos hacer un repasito. Así que bueno, espero que esto les sirva. Es cortito, es rapidito. Bueno, miren, acá se ve
la sínfisis del pubis también, de algunos huesos para que vean la situación del aparato reproductor y la vejiga, pero bueno, con esto estaríamos ya terminando la presentación, ¿sí? Así que ya más o menos con esto ya estaremos finalizando lo que es el aparato reproductor masculino. Con esto tienen ahora para hacer el TP, ¿sí? Tienen de sobra material para hacer el TP. En algún momento voy a hacer la disección de los riñones y en algún momento voy a subir algún otro crucigrama o algún otro ejercicio como para ya cerrar aparato reproductor antes de ver desarrollo para la semana que viene. Cualquier cosa me contactan entonces por el chat del WhatsApp o bueno por el foro. Yo me conecto todos los días a la mañana un rato, bien temprano, y si no a la tarde, entre las 4 y las 7 siempre me conecto como para ver si necesitan algo, ¿sí? Cualquier clase que necesiten de repaso, cualquier pregunta, tienen los foros o el WhatsApp, me cuentan y lo vemos. Entonces, bueno, y lo dejo tranquilo y bueno, pónganse a trabajar tranquilos con todo este material. Tienen material de sobra. Nos estamos viendo el martes, chicos y chicas.